Si tú ves las imágenes que yo puse hace pocos minutos en nuestras redes, de cuál es la situación real, ves un deslizamiento de grandes proporciones. Cuando escuchábamos a una de las personas afectadas que hablaba ahorita... Perdóneme, alcalde, es que estamos viendo las imágenes en este momento en Dito y en YouTube de Blue Radio y son muy impresionantes. Es decir, es una emergencia... Se fue un pedazo de la montaña. Sí, Ricardo, por ejemplo, esa parte que se va, ahí había una vivienda. Esa vivienda se va completa. Esa es la vivienda, por ejemplo, que evacuamos el día de ayer. Esa es la vivienda que evacuamos el día de ayer. Si no se hubiera hecho la evacuación preventiva, estaríamos hablando de pérdidas de vidas humanas. Estamos hablando que son pérdidas materiales. Nosotros tenemos que cuidar la vida, que es lo más importante. Esta es una emergencia grande. Y vuelvo y le digo, van 53 viviendas evacuadas, porque apenas se está terminando de hacer los censos. Apenas estamos avanzando con los geólogos también y con ingenieros avanzando en inspección de viviendas de daños estructurales, pero evacuaciones vienen muchas más. Entonces, ahí es donde nosotros entramos como alcaldía. Las familias en este momento están en la acción comunal. Yo mismo ya voy para donde ellas. Y lo importante es que sigan todas las recomendaciones y que no están solos. Nosotros lo acompañamos, habrán albergues temporales, pero también sigo haciendo el llamado a la comunidad en términos de solidaridad. Aquí la gente ha sido muy solidaria y yo quiero pedirle a la gente que siga apoyando y siga ayudando, porque las necesidades son muchas. Estamos concentrados en emergencias en este momento, en Altavista, en San Cristóbal y en San Antonio de Prado, que son 3 corregimientos, pero también en Comuna 1 Popular, en Manrique. Estamos, por supuesto, en Comuna 8, que es Villatina, y en San Javier, Comuna 13, es donde se están presentando las emergencias más fuertes. Ha sido duro, ha sido difícil, pero aquí estamos unidos y nosotros seguimos trabajando con la gente y la gente sigue siendo solidaria y la gente está haciendo caso cuando les pedimos las evacuaciones. Eso está salvando vidas, eso es muy importante. Alcalde, ha dicho usted varias veces en esta entrevista que por fortuna, dimensionando obviamente esta emergencia, es solo daños materiales. ¿Está completamente descartada la posibilidad de desaparecidos en el derrumbe de hoy en Medellín? Se lo pregunto porque en la madrugada algunos vecinos hablaban de esa posibilidad. ¿Eso ya quedó descartado? Camila, nosotros no descartamos nada hasta no terminar de atender las emergencias, pero el informe que yo tengo hoy, en este momento, que es minuto a minuto, no tenemos reporte de desaparecidos, y que las evacuaciones que hicimos ayer de forma preventiva evitaron la tragedia. Si no se hubiera hecho esa evacuación, estaríamos hablando de pérdidas de vidas humanas, pero igual yo aquí no descarto nada. Eso es como cuando tuvimos el deslizamiento hace pocos días también en la Loma de los Balsos, que allá seguimos trabajando duro y no hemos podido abrir todavía la vía porque es un derrumbe también de grandes magnitudes. Al momento de la emergencia, nosotros no sabíamos si habían carros atrapados o personas atrapadas, y activamos todos los protocolos de búsqueda inmediatamente, con ejército, con policía, con sistema de emergencia, con bomberos de Medellín, con los perros buscadores. Nosotros no descartamos nunca nada. En una emergencia, todas las hipótesis son válidas, y nosotros, si la comunidad dice alguna cosa, se da toda la veracidad y la importancia. Pero nosotros al momento de hoy no tenemos reportes de desaparecidos en ese caso. Entonces, yo ya, como le digo, voy llegando al sitio también, ya estaremos ahí todo el tiempo con la comunidad, y pues le podré dar un balance ahorita de cómo avanzamos, especialmente en más desalojo, en más evacuaciones, algunas temporales, algunas definitivas. Eso es importante. Mire lo que nos ha tocado en Altavista, que es que esto es por todos lados, ustedes lo han visto. En Altavista, hace 3 años, en la administración anterior no hubo control sobre la quebrada Altavista, y urbanizaron y más de 130 casas hicieron ahí al borde de la quebrada, dentro de la quebrada. Nosotros la estamos demoliendo, las 128 casas, y reubicando a las familias. Es que aquí lo primero es la vida, y vuelvo y les digo, esta, tristemente hay que decirlo, no es la última emergencia que vamos a tener en este mes ni lo que viene. Sigue lloviendo, y sigue lloviendo fuerte sobre Medellín. En este momento está haciendo solecito, pero ayer llovió duro, claro, y por la tarde seguramente vuelve y llueve. Claro, alcalde, lo dice usted, va a seguir lloviendo, y por lo que vemos en las imágenes, la tierra no soporta más agua. ¿Se contempla algún plan de intervención para reforzar la estabilidad del terreno y prevenir futuros deslizamientos? Es que así estamos por toda la ciudad. Es que, primero, ya estos terrenos están saturados. ¿Cuántos días llevamos ya de lluvia, por Dios? Es que mire el dato, nosotros llevamos ya, ayer el dato era
más de 560 emergencias atendidas solo en mayo. Tenemos más derrumbe en zonas de la ciudad. Claro, lo primero que viene cuando uno tiene un deslizamiento es, primero, cuando nosotros vemos que hay riesgo de deslizamiento, es la evacuación. Aquí se concretó el deslizamiento y por eso evacuamos. Y vemos que va a terminar afectando otras viviendas. Y no quiere decir que la partecita que ya se fue es que hasta ahí llegó. No, el riesgo es grande. Yo le estoy hablando de una emergencia de unas magnitudes grandes. Entonces nosotros ahí tenemos que evaluar qué más viviendas serán evacuadas para proteger la vida. ¿Qué vendrá ya posteriormente? Una vez hagamos la evacuación y ya los tratamientos del talud. Entonces muchos de los taludes se tienen que tratar ya con temas de ingeniería. Hay algunas zonas de la ciudad que ya están en obra. Hay algunas otras zonas de la ciudad de alta ladera donde ya venimos haciendo intervenciones. Pero este es otro nuevo. El de ayer en la madrugada es otro nuevo. El de hoy en la madrugada es otro nuevo. Pero deslizamientos como esos tenemos mucho en la ciudad en este momento activos y seguimos pendientes de cualquier alerta. Aquí es importante los reportes de la ciudadanía, sigan avisando inmediatamente ante una situación irregular al 123. Ayer recibimos el aviso de la comunidad donde vieron que se agrietaba la vía, que donde ustedes ven básicamente que se corta todo ese talud, ahí había vía pública y toda esa vía es la que se va y se lleva esa casa por delante y se va hacia abajo. Ahí nosotros recibimos la alerta de la comunidad a tiempo. Entonces yo le pido a la comunidad que siempre haga el llamado. Alcalde, con estos fuertes aguaceros, usted lo menciona, ¿cuántos puntos como el de Villatina se encuentran identificados en las comunas y corregimientos como zonas de alto riesgo de posibles emergencias? Porque algunos de ellos incluso decían en los relatos que habían construido hace poco en esos puntos. ¿Cuántos han identificado el día de hoy? Héctor. Sí. Un abrazo, hombre. Mira, pues vos que conoces bien la ciudad, en zonas de alto riesgo, puedes estar hablando de toda la alta ladera de la nororiental, de la noroccidental, de la parte de la centrooriental. Ahí hay comunas como El Popular, parte alta, tenés Manrique, parte alta, tenemos la comuna 8 para donde voy ahorita, ya justamente llegando y en esta zona, San Javier comuna 3, es que son muchas zonas donde hay alerta y lo que decían ahora es que cuando tenemos lluvias tan fuertes y tan seguidas, ya hay un terreno que está muy saturado y hay zonas de alto riesgo, por supuesto. Entonces aquí mejor dicho, el sistema de emergencias y nuestros bomberos de Medellín no han parado. Esto es derecho atendiendo emergencias todo el día y toda la noche. Y eso es en lo que hemos estado nosotros todo este tiempo. Aquí nosotros hemos declarado la calamidad pública y hemos podido, por ejemplo, ahora, en toda esta emergencia, básicamente trasladar más de 60.000 millones de pesos para obras que se requieren de mitigación y para atención de las comunidades. En eso es lo que vamos inicialmente en estos días y será mucho más. Entonces, hay más riesgos. Atentos, por favor, con la comunidad, cualquier llamado al 123. La vida es lo más importante. Ante recomendación de Bomberos Medellín y Alcaldía de Medellín de evacuar, se evacúa de manera inmediata. Lo material se recupera, la vida no se recupera y nosotros vamos a darle la ayuda humanitaria a las personas que lo necesitan. Señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, muchas gracias. Los acompañamos a los medellinenses en esta emergencia y muy pendientes de la situación en Villatina y en esos otros puntos por cuenta de las lluvias. Gracias, Ricardo. Ahorita lo estaremos pues actualizando e informando cómo avanza la situación. Un abrazo, gracias. Una pregunta final, alcalde. Sí, señor. ¿Cómo va el trabajo con el gobierno nacional? ¿Hay algún apoyo de la unidad de gestión de riesgo para estas emergencias? Ay, Ricardo. Es como si a Medellín lo hubieran borrado del mapa. Es una tristeza. Pero ¿sabe qué? Nosotros aquí no vinimos a quejarnos y no a trabajar. La unidad de gestión del riesgo a nivel nacional no tiene un peso para invertir en esta emergencia. Así me lo dijo el director de la unidad de gestión del riesgo. Hace 15 días, básicamente nos mandaron unas colchonetas, unos temas de ayuda humanitaria, se lo agradecemos, pero le he dicho, nosotros necesitamos recursos para obras de mitigación. Y me dijo que no tenía un solo peso. Eso me dijo el director de la unidad de gestión del riesgo, el doctor Carrillo. Bueno, pues se puso a la orden, yo le dije, sí, pero yo necesito apoyo. Y aquí todos los recursos los hemos puesto nosotros. Aquí no hemos recibido un peso
del gobierno nacional, y no solo yo. Vaya, pregúntele a cualquier otro alcalde, otro gobernador. Mientras derrochan plata, viene otra cantidad de cosas, nosotros en esta emergencia y nos llegan los recursos. Nosotros sabemos la venganza del gobierno nacional con Medellín por razones políticas, conmigo, pero es infame que en medio de una emergencia humanitaria ni siquiera les interese lo que pasa con la gente en nuestra ciudad. Pero como lo que no sirve estorba, entonces nosotros seguimos trabajando. Y aquí seguimos trabajando y poniendo el pecho, con la solidaridad de la gente y con los recursos de la alcaldía. Y no vamos a parar. Nosotros a la gente no la dejamos sola. Pero esa es la realidad que estamos viviendo. Alcalde, gracias. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Las autoridades en Estados Unidos intentan determinar cuáles fueron los motivos que llevaron a Elías Rodríguez, de 30 años de edad, nacido en Chicago, de llevar a cabo el asesinato de 2 diplomáticos israelíes en las últimas horas, saliendo de un evento en el Museo Judío en Washington. Todo indica que Elías Rodríguez fue anoche al Museo Judío en Washington con el único objetivo de matar judíos. Información preliminar indica que el sujeto de 30 años de Chicago, Illinois, estuvo merodeando los alrededores del museo momentos antes del ataque, como haciendo algún tipo de reconocimiento del terreno, hasta que en un momento llegó a un grupo de 4 personas, estando muy cerca a ellos, disparó, asesinando a 2 jóvenes. Yaron Lishinsky, de 28 años, y Sarah Milgrim, ambos judíos, ambos funcionarios de la Embajada de Israel en Washington. Lishinsky era asistente de investigación y Milgrim trabajaba en el Departamento de Diplomacia Pública, y ambos a punto de comprometerse, tal como informó el embajador de Israel en Estados Unidos en una rueda de prensa justo después de los hechos. The couple that was gunned down tonight in the name of Free Palestine. La pareja que fue asesinada esta noche bajo el nombre de Palestina Libre era una joven pareja a punto de comprometerse. El joven compró el anillo esta semana con la intención de proponerle matrimonio a su novia en Jerusalén la próxima semana. Era una pareja hermosa, decía el embajador, quien luego añadía que no se iban a dejar amedrentar o que no se iban a dejar doblegar por estos actos de antisemitismo. Uno de los temas que más he trabajado es el de la resiliencia. De hecho, mi último libro, Romperme fue solo un comienzo, es una invitación a restaurarte. No importa cuál haya sido la situación, si te doblaste o si te rompiste. Lo importante es reconstruirse. Y creo que eso se puede hacer desde el amor propio y desde la certeza de que alrededor nuestro hay gente que nos ama. Y claro, teniendo un propósito que trascienda las situaciones más inmediatas. Hoy te invito a creer en ti, a confiar en ti, a reconocer tus habilidades, tus capacidades y desde ahí trabajar con toda la fuerza para salir adelante. No lo olvides, tú siempre te puedes restaurar. Romperme fue solo un comienzo. Es una invitación para salir adelante. Tú sabes. Lluvias intensas de los últimos días causan una emergencia en Medellín. A esta hora, organismos de socorro evalúan la evacuación preventiva de al menos 70 familias que están en riesgo por un posible movimiento en masa, por un posible deslizamiento en Villatina. Es que las lluvias no han dado tregua en la ciudad de Medellín, pues en las últimas horas fue fuerte el aguacero que cayó sobre la capital antioqueña y hubo un movimiento en masa, esta vez en la Comuna 8, como usted lo advierte, en el barrio Villatina, dejando algunas viviendas colapsadas y varias personas afectadas. Los organismos de gestión del riesgo atienden la situación a esta hora en este cerro que es aledaño a la quebrada La Loca, por lo que enciende. En medio de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, en medio de la situación que ocurrió en Cisjordania con el ataque del ejército israelí a un grupo de diplomáticos y en el contexto también del inaceptable, del terrible asesinato de 2 diplomáticos israelíes en Washington, hay encuestas en territorio de Israel que indican que hay un vuelco sobre lo que piensan los ciudadanos de Israel en torno a la situación con Hamas y en torno a una posible tregua. Esto puede llevar
a que eventualmente haya cambios, no sé si políticos o de postura del actual gobierno israelí. Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, llama mucho la atención, primero porque en Israel se ha reconocido que ha habido un bloqueo informativo sobre lo que ocurría en Gaza, pero además porque la opinión pública estaba mayoritariamente siempre de acuerdo con la guerra. De hecho, la única división que se percibía era en si apoyar o no la perspectiva del primer ministro Benjamín Netanyahu, o sea, si el objetivo de la guerra era recuperar a los rehenes o derrotar a Hamás. Bueno, eso fue hasta octubre del año pasado. Ya en diciembre se empezó a ver un cambio, pero ahora es absolutamente mayoritario. Es una encuesta de Canal 12 allí en Israel. La encuesta se le encargaron a dos empresas que trabajaron en cooperación, que es Midgam Consulting and Research y ePanel Online Research, que son dos firmas encuestadoras allí que dicen que el 72% de la población en Israel está de acuerdo con que se debe terminar la guerra. Más aún, dicen en esa encuesta que solo el 25% de la gente allí en Israel está a favor de seguir adelante con la guerra. Pero ese 70%, en otra pregunta, además reafirma que están de acuerdo con terminar la guerra, aun si eso significa tener que negociar con Hamás. Es lo que dicen estas encuestas de allí, realizadas en Israel respecto de lo que está pasando con la población. Pero además hay muchísima presión por parte de políticos y también por parte de los militares, porque ya Israel ha hecho 5 convocatorias de reservistas para poder ocupar y mantener el combate allí en Gaza, y dicen que ya cada vez es más difícil llevar adelante ese reclutamiento de gente, pero más todavía porque se producen cosas como la que se produjo ayer, que son importantes para la población israelí, y es que 2 militares ayer murieron víctimas de fuego amigo. Se trata de un militar que estaba dentro de un túnel tratando de vaciarlo y ver qué es lo que ocurría dentro antes de hacerlo explotar. Se encontraron con otro comando también israelí, no se reconocieron, hubo disparos y se mató a uno de los soldados. Otro soldado murió también en situación similar tratando de revisar un edificio donde se suponía que había explosivos dejados por Hamás, y también murió porque hubo un bombardeo que derrumbó el edificio sobre él. Con esto ya son 80 soldados israelíes que han muerto en esta condición por fuego amigo. Son muchos más los que han muerto durante la guerra, pero la cantidad es enorme, los que han muerto víctimas de los disparos de sus propios compañeros. Bueno, nada en comparación con lo que está pasando en Gaza, pero esto es lo que importa a la población allí en Israel y que está provocando este vuelco en las encuestas, Ricardo. Silvia, gracias. Hablando de la situación en Venezuela, que está a punto de ir de nuevo a las urnas el próximo domingo, elecciones parlamentarias, elecciones para gobernación montadas por la dictadura, siguen las detenciones de ciudadanos extranjeros. En la última redada cayeron un español, un argentino y un búlgaro dentro de la narrativa de planes conspirativos que está utilizando el régimen de Nicolás Maduro. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, fue el pasado lunes. Recordemos que el gobierno de Nicolás Maduro informó sobre esta nueva conspiración que consistiría en la colocación de explosivos en embajadas e instituciones del Estado con el objetivo o la finalidad de evitar ese proceso electoral de este domingo. Decía el propio Nicolás Maduro ese día que detrás de esta conspiración estaba la mafia albanesa enviada desde Ecuador, y que había ya 38 detenidos, 17 de ellos extranjeros. Y sobre esos extranjeros justamente habló anoche tarde Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, señalando o dando algunos detalles. Decía él que a uno de los albaneses le decomisaron 3 celulares y que a partir de la información allí encontrada detuvieron a un argentino, que este sería el segundo argentino detenido en Venezuela, un búlgaro, este sería el primero, y otro español, que vendría siendo el número 15 detenido acá en el país. Todo eso es el mismo paquete. Eso perdieron escrúpulos, vergüenza, perdieron hasta la placa. Bueno, al albanés tenía 3 teléfonos. Esos teléfonos, oro puro. Y a los, no sé todavía, al búlgaro y al argentino cómo está su teléfono. Perdón, y un español también. Y un español. Si vienen para acá a conspirar, los vamos a agarrar. Sepan, y la operación Tuntún está esplendorosa.
Operación Tuntún quiere decir, Ricardo, allanamientos y detenciones por parte de la policía que estarían aún en pleno desarrollo. Recordar también que según números desde la ONG Foro Penal pasan de 900 los presos políticos y de los cuales, sumando esos 38, ya serían casi 100. De estos más de 900 serían extranjeros. Todo esto ocurre además a 4 días de la elección de la votación, donde este domingo, recordemos, se elegirán 24 gobernadores y unos 270 diputados, y también en medio de lo que parecen ser negociaciones o conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, esto tras la liberación de un militar norteamericano que pasó varios meses detenido aquí en Venezuela. Esto ocurrió el pasado martes, a cambio, según versiones de prensa, de una extensión de 2 meses de la licencia a Chevron. Ricardo. Sí, sobre eso, Santiago, hay aclaración vía redes sociales del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, que dijo, no hay ninguna prórroga. La próxima semana se acaba la licencia para Chevron para tener negocios petroleros con el régimen de Nicolás Maduro. Además, habló Marco Rubio, secretario de Estado, de cómo el régimen de Nicolás Maduro desestabiliza a Colombia. Juan Camilo. Ricardo, esto era un secreto a voces, pero ya lo que hemos visto en las últimas horas es a nivel público la división inmensa que hay en la administración Trump en torno a cómo se va a lidiar con el régimen de Nicolás Maduro, y esto está quedando en evidencia no solo por el comentario del secretario de Estado Marco Rubio, sino por cuenta de la respuesta luego de Richard Grenell, que ya la vamos a escuchar. Pero entonces escribe el secretario de Estado en sus redes sociales: la licencia de Biden pro Maduro, la licencia petrolera en Venezuela, va a expirar así como está agendado el próximo martes 27 de mayo. Recordemos que había esas versiones que precisamente se le iba a dar una extensión de 60 días luego de lo que fue la liberación de Joseph Sinclair, el veterano de la Fuerza Aérea. Pues el secretario de Estado y también asesor de seguridad nacional, en un golpe de autoridad, desautoriza cualquier tipo de negociación en ese sentido y dice que, tal como estaba planteado, la licencia se vence el próximo 27 de mayo para la petrolera estadounidense Chevron. Esto horas después de lo que fue su comparecencia ante el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, donde precisamente se refirió al régimen de Nicolás Maduro. Lo catalogó como una de las dictaduras en la región junto a Cuba y Nicaragua, y habló sobre cómo está desestabilizando y cómo es una amenaza para Colombia. 8 million Venezuelans have abandoned that country over the last decade, one of the largest migrations in all of human history, and in addition, destabilizing Colombia and other countries in the region. In fact, Venezuela allows a narco-terrorist group to operate within their territory with impunity, constantly threatening the Colombian state. 8 millones de venezolanos han abandonado ese país durante la última década, una de las migraciones más grandes en la historia humana, y adicionalmente están desestabilizando Colombia y a otros países en la región. De hecho, Venezuela permite a un grupo narcoterrorista que opere en su territorio con impunidad, constantemente amenazando al Estado colombiano, decía el secretario de Estado Marco Rubio. Pero a propósito de la división, ya era sabido que hay 2 sectores en la administración Trump, uno liderado por el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, que no quiere absolutamente ningún tipo de acercamiento ni negociación con el régimen de Nicolás Maduro. Mientras que hay otro, encabezado por Richard Grenell, quien es el enviado para misiones especiales del presidente Trump, quien mantiene ese canal de comunicación con Maduro. Anoche, Richard Grenell, luego de lo que fue la liberación de Joseph Sinclair, y su regreso a los Estados Unidos, estuvo en el programa de uno de los ex asesores, ex estrategas del presidente Trump, Steve Bannon, quien le preguntó a Grenell sobre precisamente esos rumores de una renovación de la licencia para que Chevron opere en territorio venezolano. Escuchemos lo que responde Richard Grenell. There's some discussion about an extension of Chevron. Is that in the cards? Or something President Trump's working on? No, President Trump authorized that extension if we were able to get some progress, if we were able to build some confidence, and we were able to do that today, so that extension will be granted. Perfect. Muy importante lo que dice Richard Grenell, que es una posición totalmente opuesta a la de Marco Rubio. Le pregunta a Steve Bannon que ha habido rumores sobre una extensión de la licencia Chevron, y él dice: el presidente Trump autorizó esa licencia si podíamos lograr progreso, construcción de confianza y algún tipo de avance. Entonces, esa extensión de la licencia se va a conceder, es lo que dice Richard Grenell, horas después,
unos minutos después, porque esta entrevista fue en la noche, escribe Marco Rubio en su red social X que no va a haber ningún tipo de renovación de licencia. Entonces, claramente es una división que estamos viendo a nivel público de lo que son las posiciones en el interior del gobierno Trump frente al régimen de Nicolás Maduro, Ricardo. Queda muy claro que hay una división profunda en el gobierno del presidente Trump. Grenell por su lado negociando, Marco Rubio mucho más duro contra el régimen de Venezuela. 9:25 minutos, Ricardo, noticia del deporte, noticia de última hora que tiene que ver con el final de la carrera de uno de los más grandes de la historia reciente del Real Madrid. Una leyenda, hablamos de Luka Modric, lo recordarán muchos, mandando en la mitad de la cancha del Real Madrid, jugando finales de Champions, siendo campeón de Liga, en esa época gloriosa y dorada junto a Cristiano Ronaldo, junto a Toni Kroos y compañía. Bueno, 13 temporadas después de vestir la camiseta del Real Madrid, hoy oficialmente anuncia el adiós. Es decir, que el próximo fin de semana tendremos una despedida compartida, la de Luka Modric, el croata, junto a Carlo Ancelotti. El partido frente a la Real Sociedad será eso, un juego de nostalgia y de decir adiós, seguramente por parte de la afición madridista. Y de decir gracias. Claro. Porque qué deleite ver a jugar gracias. a Luka Modric. Indudablemente. Pero estamos viendo en imágenes de YouTube el impresionante palmarés, los trofeos, los triunfos, todo lo que marca la carrera de Luka Modric. Un supercampeón. Una foto de Modric en el anaquel de sus trofeos, impresionante. No. El recorrido de Luka, es decir, marca la historia, insisto, de quizás la mejor era en cuanto a resultados se refiere del Real Madrid. Enrique Rodríguez incluso nos tiene esa claridad puntual del recorrido, del camino y de la gloria del que se va, Modric. Claro, hay un dato, Ricardo Rego, buenos días, hay un dato que lo dice todo sobre la carrera de Luka Modric. Solo él personalmente tiene más ligas de campeones que el FC Barcelona. Tiene 6 ligas de campeones. Además de eso, sumemos 5 mundiales de clubes, 5 supercopas de Europa, 1 copa intercontinental de la FIFA, 4 ligas, 2 copas del Rey y 5 supercopas de España. Pero más allá de los números, ha sido un personaje carismático dentro del terreno de juego, un jugador de una larguísima trayectoria, y esta tarde esa trayectoria en el Real Madrid llega a su fin. Primero ha sido el propio Modric, que en sus redes sociales, quien en una larga publicación dice que ha llegado el momento, que es un momento que nunca quiso que llegara, pero el fútbol es así, y dice que el sábado jugará su último partido en el Santiago Bernabéu. Esto también significa que Modric estará en el Mundial de Clubes, pero ya cuando termine esa competición dejará el club blanco. Quiso dar las gracias Modric en esa publicación al presidente Florentino Pérez, entrenadores y a toda la gente que lo ha ayudado, y posteriormente llegó un comunicado del Real Madrid donde se confirmaba que de mutuo acuerdo ambas partes habían decidido que no continuase en el Real Madrid. De lo que se deduce aquí también de esta salida de Modric es que el próximo entrenador, que todo parece indicar, no es oficial todavía, pero todo parece indicar que será Xabi Alonso, el próximo entrenador no quería contar con Modric. Había muchos rumores en la prensa española sobre si iba o no a seguir, de hecho ambos coincidieron previamente en el Real Madrid, pero finalmente la salida de Modric es ya un hecho, y como ustedes señalaban, el partido de este fin de semana con la Real Sociedad va a ser un partido histórico, porque se va a despedir el entrenador más laureado del equipo del equipo blanco y el jugador más laureado de ese equipo. No son poca cosa los palmarés de ambos, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. En las últimas horas, la Aeronáutica Civil emitió una alerta para advertirle a los pasajeros que una tormenta solar podría modificar los planes de vuelos en Colombia desde ayer y hasta el próximo domingo 25 de mayo. Una tormenta solar es un evento astronómico y es de los más recientes que está estudiando la NASA. Este ocurrió el pasado 14 de mayo, que dicho en otras palabras es una explosión en el Sol, y ahí comienza el trabajo del Observatorio de Dinámica Solar de la NASA, que registra esa erupción del Sol
que es de los más potentes que se han estudiado recientemente, y por eso lanza una alerta que no solo es para Colombia, es un fenómeno mundial, un fenómeno que podría desencadenar en problemas no solo para los vuelos, tal como lo informó la Aeronáutica Civil, sino también para comunicaciones por radios, por redes eléctricas y señales de navegación. Lo que hace una tormenta solar es aumentar la frecuencia y las corrientes, y por lo tanto puede llegar a cambiar el funcionamiento de los satélites y de las ondas, que las podría cambiar de trayectoria, y de ahí que esta sea una alerta para la operación aérea en el mundo. Arde la pelea por los precios del gas y sube de nivel la pugna entre la Superintendencia de Servicios Públicos y la principal distribuidora de gas natural domiciliario en el país, la compañía Vanti S.A., pero en las últimas horas reaccionando de manera muy enérgica y solicitando la intervención incluso de la Procuraduría tras calificar de injustificadas las acciones de la Superintendencia de Servicios en su contra. Concretamente, la orden de ajustar las tarifas del gas y, lo más grave de todo, de devolverle la plata a sus 2,5 millones de usuarios en Bogotá y Cundinamarca tras las alzas que ha venido aplicando desde comienzos de año, cuando anunció incrementos de hasta el 36% debido a la escasez de gas natural en el país y por cuenta del declive de los grandes campos, la necesidad de tenerlo que importar por primera vez en 45 años para uso doméstico, para consumo domiciliario residencial, y la obligación de tener que comprarlo a unos precios cada vez más caros, con unas moléculas que triplicaron su valor, pasando de $4 a $12 e incluso hasta los $18 en los que se venden hoy en el mercado spot. Mayores precios de comprar ese gas que obligaron a Vanti a tener que elevar las tarifas a sus usuarios, como también lo hicieron para otras 6 comercializadoras y distribuidoras de gas en el país. En Blue, los detalles del comunicado de la familia de Liam José Ortúa tras su liberación. Inolvidable, Felipe, la gran Carmenza Duque, falleció a los 74 años de edad. Maravillosa. Qué voz, qué belleza, además de mujer, qué clase, qué estilo, elegante. Qué elegancia, ¿no? Maravillosa. ¿Sabemos de qué murió, Carmenza? Sí, Slobodan Wilches ya nos va a contar, Felipe, detalles de las causas del fallecimiento. Creo que Carmenza Duque no vivía en Colombia, vivía en Estados Unidos. Yo creo que ella vivía en Miami hace muchos años, si no estoy mal. En Miami. Sí. Le dio mucho a la música colombiana. Mucho. Esa versión de La Potra Zaina también la inmortalizó Carmenza Duque. Participó, ¿se acuerdan en la película del Niño y el Papa? El Niño y el Papa, por favor. Claro. ¿El Niño y el Papa fue de Gustavo Nieto Roa, Felipe? No, el productor fue Felipe López Caballero. Fue Felipe López, sí. Fue una de las primeras, si no la primera película que financió Focini. Uy, Focine, me está devolviendo usted la película mucho tiempo. Focine. Ese niño, esta la versión ya podrá ser papa, ¿no? No, pero claro, ya, pues imagínese. Podría ser perfectamente hoy el sumo pontífice por la edad. Esta es la versión de La Potra Zaina de Carmenza Duque, que falleció en las últimas horas. El Papa, película de 1986, dirigida por Rodrigo Castaño, Felipe, protagonizada por Andrés García, Verónica Castro y Carmenza Duque. Claro que sí, Carmenza Duque. Claro, y el productor general era Felipe López. Era Felipe López, sí. Hombre, murió Carmenza Duque en las últimas horas. Slobodan Wilches. Así es, Ricardo, muy buenos días. Pues triste noticia para la música colombiana. Como usted dice, falleció en las últimas horas la reconocida cantante Carmenza Duque a los 74 años. Ella fue pues reconocida por su voz, por su versatilidad también para interpretar en géneros como la balada, el bolero. La recordamos cantando música ranchera y en especial también la música andina. Ella nació en Manizales, se dio a conocer en la década de los 1960
1970, tuvo una extensa trayectoria en la música que como decimos, inició en los 70, en la época también de los 80, se inició en la música de la mano del reconocido presentador y actor Otto Gräfenstein, quien la incluyó en ese programa muy conocido que se llamaba La Noche Fantástica en ese entonces, y lo que se sabe por parte de familiares de Carmen Sadouk es que falleció luego de una cirugía por pancreatitis y pues desde el año pasado tuvo varias afectaciones de salud y pues hoy conocemos la historia de la noticia de su fallecimiento y por supuesto en redes sociales los seguidores comienzan a expresar y a recordarla no solamente por su fama, su historia de cantante, sino también de reconocida actriz colombiana. Felipe, debo cobrar en público, le gané la apuesta. Sí, ¿y quién le mandó el video del presidente entrando? Pero yo ya tenía un informante. Ahora usted me pasa. Pero venga, no, es que yo tengo allá un corresponsal en el evento de la Contraloría y le dije, si llega el presidente, mándeme la imagen, porque es que no es a que pase. Le dije yo a mi corresponsal lo del circo, ya viene, ya se fue. No, perdí. Hay foto, hay video, Felipe, usted gracias yo le mandé a usted el video y tal. Debo reconocer con gallardía, con grandeza, con clase, con estirpe, que perdí unos buñuelos. Perdió buñuelos porque llegó el presidente Gustavo Petro al foro de la Pero ahora va Contraloría. la parte B. Que no, pero la apuesta es Como apuesta. el padre me debe a mí unos buñuelos, así que les pague a ustedes. No, pero eso de endosar apuestas no. Compártanlos con 30 buñuelos, hay para todo el mundo. 30 buñuelos, mañana nos los aplicaremos con gusto. El lunes les mando, arepas, es que el buñuelo engrasa mucho el estudio y las vainas me regalan. No. Me regaña, pues ya, no pero que me regañe. buñuelo de viernes no cae nada mal. Es que el día propicio es pero mañana. No tengo mañana quien me suministre los buñuelos. Toca el lunes las arepas. 9:36, embolató la apuesta, Luis Ernesto. Por Llegó aquí el mucho dealer de buñuelos. Sí, mucho dealer. Imagínese que estuviera el padre Linero. No. Pero Víctor, No, perdí en Francali. Ahora vamos a ver, pues lo importante no son los buñuelos. Los voy a pagar. Sí los voy a pagar. Yo no estoy negando la deuda, se comprometen a decir. Felipe le ha aprendido mucho al padre Linero. ¿Que si nos comprometemos a qué, perdón? A decir, oiga, Felipe sí pagó. Claro. Sí, pero créame, mañana esperamos los buñuelos. Yo cuadro con... mañana viernes. Yo cuadro ahí con María Camila. No, mañana. Bueno, mañana sí puede ser mañana, pero es que me toca montar una logística buñuelil, ¿no? Pero yo cuadro con María Camila para que dejen entrar a la persona que les va a llevar los buñuelos, porque es que la entrada a Caracol es difícil. No me preocupe que aquí pero llegan. Eso se resuelve. Ahora, todo por un buñuelo. Doctor Luis Ernesto, yo estoy sintiendo como muchas muchas excusas. Que se lo mande a la Calera, eso sí, no. pero hacemos domicilios. Yo estoy sintiendo como muchas excusas con los buñuelos. Domicilios. No, la entrada a mire, Caracol, si no hay está la algo persona que yo los tengo es que prepara. pago las deudas. No, yo sé. Pago los compromisos, pago las apuestas. No, bueno, ya les llegarán mañana 20 buñuelos. Bueno, perfecto. ¿No eran 30? Ya vamos en 20. Y es que le vamos a dar de comer pues a Noticias Caracol, a Dito, a todo el mundo. 30 buñuelos le alcanzan apenas para esta cabina. De aquí a las 10 de la mañana vamos en 10 buñuelos. Vamos en 10, 9, No, señor. Cada vez que me echen un vainazo, van 10 menos. Un buñuelo menos. Vea, no más, Víctor, por favor. Ya llegan. No vamos a quedar sin buñuelos. Perdí, en Francalit perdí, pero pues yo soy un hombre de palabra. Yo lo sé, Felipe. Mañana estaremos contándoles a los oyentes que llegaron los buñuelos. Una pausa, llegó el presidente Petro y es noticia el evento de la Contraloría. Ya regresamos para hablar de la regularización de migrantes en España. Fue dejado en libertad el niño Liam José después de 19 días secuestrado. Iris Marín, defensora del pueblo, habló en Mañanas Blue. Comparto completamente su sensación. Esto no tendría por qué ocurrir en Colombia para ningún niño, ninguna niña, y muestra además también que como sociedad podemos estar unidos y rechazar estos hechos y la guerra sí tiene límites. A ver, pues como todos sabemos, Liam fue secuestrado el 3 de mayo. Desde el primer momento
estuvimos en contacto pues a través de nuestra Defensoría Regional con la familia, con las autoridades, tratando de colaborar para prestar todo nuestro apoyo para que se pudiera dar la liberación de Liam. También estuvo ofreciendo, digamos, como su mediación humanitaria la Iglesia Católica y Naciones Unidas. Hubo momentos de cercanía con la familia, momentos también de distancia, de hermetismo natural, pues en una situación como esta. Les contábamos esta semana que el gobierno español está negociando con los diferentes partidos políticos, grupos parlamentarios, un nuevo texto para sacar adelante cuanto antes la regularización de cientos de miles de migrantes. Eso sí, que estén en territorio español antes de diciembre del 2024, que hubieran estado antes del año pasado. Mientras tanto, comenzó ya el cierre nocturno de las terminales del aeropuerto de Barajas que sirve a Madrid. Allí estaban durmiendo hasta 400 personas cada noche, la mayoría de ellos migrantes. Enrique Rodríguez. En efecto, esa es una de las noticias, una de las imágenes de las últimas horas y de los últimos días, la de ese aeropuerto bloqueado, con las entradas bloqueadas porque centenares de personas estaban durmiendo allí, muchos de ellos, como decías, migrantes, pero muchos de ellos también personas que tienen trabajo, que ganan un sueldo, pero por las dificultades del acceso a la vivienda no logran conseguir lugares donde vivir. Pero tal vez lo más relevante de los últimos días sea ese intento que está haciendo el gobierno español, todo parece indicar que lo conseguirá, de sacar adelante mediante una iniciativa legislativa popular, o mejor dicho, impulsada por una iniciativa legislativa popular, una regularización de inmigrantes que se calcula podría afectar a unas 470.000 personas, y todo parece indicar que tendrían que estar en España antes del 31 de diciembre de 2024, pero también cumplir otras condiciones. Esas condiciones no se han sustanciado todavía, pero pasarían, por ejemplo, por no tener antecedentes penales, por poder demostrar la permanencia en el país y algunas otras que no han sido planteadas. Pero en todo caso, sería una regularización importantísima y que tiene, entre otros motivos, uno que tiene que ver con el mundo laboral, y es la constante solicitud por parte de los empresarios de mano de obra. Se quejan de que hay falta mano de obra en muchos puestos de trabajo. Se querría, con esa regularización de inmigrantes, incrementar el mercado laboral aquí en España, Ricardo. 9:41 minutos. Silvana Cabrera es la portavoz del movimiento Regularización Ya, en defensa de los migrantes en España. Está en Valencia. Señora Cabrera, buenos días. Hola, buenas tardes aquí en España. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doña Silvana. Ustedes desde Regularización Ya entregaron en la Cámara Baja en diciembre del 2023 esta iniciativa legislativa popular que ha salido adelante. ¿En qué consiste esta regularización de cerca de 350.000 migrantes en España? Sí, bueno, es importante también mencionar que una iniciativa legislativa popular es el único proceso ciudadano por el cual las personas podemos tener acciones directas para proponer o modificar leyes. En este caso, esta iniciativa ha sido llevada a cabo por los movimientos sociales de base que venimos años luchando por los derechos de las personas migrantes que vivimos en el territorio español. Y como usted bien lo dice, esta iniciativa legislativa ha presentado 700.000 firmas en la Cámara Baja para que posteriormente pues pueda ser aprobada. Y de esto pues ya han pasado 2 años que hemos seguido en la incansable lucha para pedir que las personas que están en situación administrativa irregular, porque existe una ley de extranjería que lo que hace es muchas veces poner trabas y dificultar que las personas puedan regularizar la situación, es pues para que todas estas personas que han ido, digamos, quedando atrás o no han podido regularizar su situación porque no alcanzan los requisitos suficientes, puedan tener este avance de derechos, ¿no? Y sean, a partir de ahí, pues puedan tener opciones laborales justas, como también es el acceso a la sanidad, a la vivienda, a la educación, a poder tener una cuenta bancaria. Silvana, esta pregunta se la hago desde Madrid. Hay una cierta contradicción en el sentido de que no hay una cifra clara. Hablan ustedes como de 300.000, otras cifras hablan de 470.000, incluso que podría superar el medio millón de personas. ¿Ustedes tienen más o menos calibrado a cuántas personas podría afectar? Y sobre todo, lo que hablábamos de las condiciones,
¿cuáles van a ser las condiciones que finalmente, además de estar aquí en España antes del 31 de diciembre del año pasado, qué condiciones tendrían que darse para acceder? Porque seguramente mucha gente que nos está escuchando o bien está en esa situación o bien tiene un familiar o un conocido que podría acceder a esa regularización. Sí, una de las principales trabas es justamente que, por ejemplo, en España se empieza a contabilizar el tiempo de estadía a través de que una se puede empadronar. No es un registro, pues, para decir que una vive en tal ciudad, que ha llegado en tal sitio, pero muchas veces para poder tener acceso al empadronamiento es necesario, por ejemplo, un contrato de vivienda, que como bien sabemos las personas migrantes, el poder tener un contrato de vivienda y hoy en día con la situación de la vivienda es prácticamente imposible porque muchas veces pues llegamos a arrendar habitaciones o a subalquilar. Entonces, es por ello que no existe un número exacto de cuántas personas en situación administrativa irregular se encuentran al día de hoy en España. Los estudios que se han venido realizando de la Fundación Por Causa con los aportes de todas las personas que hemos trabajado en la ILP, se calcula que es alrededor de unas 470,000 a 500,000 personas. ¿Qué pasa hoy en día? Que el 20 de mayo entra en vigor la nueva reforma de la Ley de Extranjería, en la cual se han tocado muchos temas de asilo y protección humanitaria, con lo cual se calcula que alrededor de 220,000 o 250,000 personas, más de las que ya habían, van a quedar en situación irregular, lo que implica pues un retroceso en cuanto a los derechos de las personas migrantes y por lo tanto un problema muy grande también para España, porque todas estas personas quedan fuera de los radares públicos a la hora de hacer previsiones de gobierno, ¿no? Claro. Y sobre eso quiero por eso es que es tan difícil, sí. Sobre esa iniciativa legislativa popular que está en trámite en el Congreso, la ley de regularización. Si llegara a salir adelante, ¿quiénes se verían beneficiados o quiénes quedarían con una situación legalizada en España? Uh-huh. Lo que nosotras desde el movimiento Regularización Ya estamos pidiendo es como una serie de máximos. Esta iniciativa legislativa popular ha sido presentada a finales del 2023, ¿no? Entonces estamos ahora mismo a 2025, con lo cual han tenido que haber varias modificaciones en el texto original. Es decir, que nosotras queremos que sea lo más amplia posible. Se está manejando que los requisitos sean demostrar una permanencia en el territorio español en los 6 últimos meses. En algunos casos se está barajando, por ejemplo, la idea de pedir antecedentes penales, que eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Que acá existe pues una diversidad de nacionalidades, con lo cual no es tan sencillo poder pedir antecedentes penales y aquí también tenemos que ver el foco puesto en personas que han salido huyendo de sus países, que directamente no van a poder tener esa documentación, así como el pasaporte. Entonces también estamos pidiendo que todas estas casuísticas sean estudiadas caso por caso, pero de momento yo creo que esperemos que por lo menos sea lo más flexible posible, pues para poder llegar a la mayor cantidad de personas que puedan regularizar su situación, por una parte para poder tener acceso a trabajos dignos y sobre todo para empezar a trabajar la mirada de la migración con una mirada de derechos amplia y que seamos las propias personas migrantes que intervengamos sobre las leyes que van a atravesar sobre nuestras vidas. Señora Cabrera, usted nos acaba de decir que si se llega a aprobar esta reforma, pues se podría regularizar 250,000 personas migrantes. ¿Esto es una cifra realista o qué desafíos podría traer? Sí, a ver,
En realidad, más de 250,000. O sea, lo que creemos es que se podrían regularizar alrededor de entre 470,000 y 500,000 personas. Porque el último estudio fue realizado en el año 2021, en el cual ya habían entre 470 y 500,000 personas en situación irregular. Van a haber muchísimas trabas, y lo puedo decir yo porque en primera persona, porque como ustedes saben, a través de la DANA que hubo el 29 de octubre en Valencia, que fue una de las mayores catástrofes de Europa, se estableció un proceso de regularización extraordinaria con una duración de 3 meses, en la cual justamente exigían el documento que acredite que las personas hayan estado viviendo en las zonas afectadas, pero que es el empadronamiento, pero que muchas veces es muy difícil acceder a esta documentación. Entonces, gracias al trabajo de las diferentes organizaciones que estamos por los derechos de las personas migrantes, se logró flexibilizar esta figura a través de pedir a las oficinas de servicios sociales el informe de residencia efectiva. Y acá, sobre todo, quiero hacer un llamado muy amplio a nuestras comunidades migrantes, a las personas que venimos de Latinoamérica, de África, que empecemos a tener en cuenta que es muy importante tener cierto tipo de documentación a la hora de regularizar nuestra situación. Es importante poder contar con un empadronamiento, poder acercarse, por ejemplo, a una atención sanitaria, poder tener la SIP, algo que acredite que hemos estado viviendo en España los últimos 6 meses, incluso facturas de compras que se hayan podido hacer a nuestros nombres, tickets de los metros, de las movilidades, y que también yo creo que la población migrante, aquí hay un tejido ya muy grande, hay una organización muy grande de personas, por ejemplo, estar atentas respecto a que muchos abogados se han lucrado muchas veces dando mala información o haciendo malas praxis y cobrando un dinero desbordadamente, y que también hay que tener cuidado con ello. Nosotros, obviamente, como regularización, ya si este proceso de regularización sigue adelante, vamos a informar de manera inmediata cuáles van a ser los pasos y de qué forma podemos obtener la documentación requerida. Pues estaremos muy pendientes de ese proceso que se adelanta en el legislativo en España. Doña Silvana Cabrera, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo muy grande. Estás escuchando Blue Radio. La Contraloría General le envió al ministro del Interior, Armando Benedetti, una solicitud de información sobre el presunto convenio o autorización para el uso de la aeronave de la policía en hechos ocurridos en Barranquilla, haciendo énfasis en las múltiples reacciones que ha suscitado el traslado de algunos presuntos influencers a esa ciudad. El general Arnulfo Rosenberg Novoa es el subdirector de la policía y así explicó el uso de un avión de la institución por parte de influencers. Y el objeto de este convenio tiene que ver en atender los requerimientos básicos del titular de la cartera y los funcionarios y personal que él demande a través de o en cumplimiento de esas misionalidades. En Blue, los detalles de la primera decisión del Papa León XIV sobre beatificación de religiosos. Efectivamente, el León XIV ha emitido hoy lo que se conoce como primeros decretos de causa de santos y ha aprobado el primer paso en el camino para la vida. 9 de la mañana, 53 minutos. A esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Camilo Osorio
termina cerrando con victoria amplia, 6-3 y 6-1. Hace minutos, hace instantes, Camila Osorio, jugadora del equipo Colsanitas, acaba de avanzar a las semifinales del WTA 250 de Rabat, en Marruecos. Fue un juego de trámite ante la estadounidense María Mateas. Victoria de Cami en 2 sets corridos, con parciales 6-3 y 6-1. Ahora la raqueta cucuteña espera por rival para jugar mañana por el paso a la gran final del torneo marroquí, antes de su debut en el Roland Garros en París, que será la próxima semana. Bien, vamos. A propósito de París, aliento y aplausos para Daniel Galán. El tenista colombiano avanzó en el cuadro clasificatorio del Roland Garros tras el triunfo ante el kazajo Dmitry Popko, 6-1 y 6-2. El bumangués empleó 1 hora 18 minutos para sumar así su segunda victoria. Y también mañana jugará la final de este cuadro clasificatorio por el paso al cuadro principal del abierto francés frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo. A esta hora, el Giro de Italia rueda la 12ª etapa. Así que detalles valiosos de lo que acontece a esta hora, porque conectamos con el Team Caracol. Más rápido pesquen al último remanente, también se pueden gestar otros movimientos agresivos por parte de equipos que a lo mejor no tienen sprinters y que podrían lanzar una propuesta. Uno de ellos puede ser el Ineos Grenadiers, tienen a Josh Starling, que podría ser un ataque de lejos, siendo contrarrelojista. Bueno, aquí estamos en el enlace con Mañanas Blue de Blue Radio, 27 kilómetros a meta en la etapa número 12, una fuga de 3 de la que solo sobrevive Andrea Pietrobon, pero la noticia hoy en el Giro es que el líder Isaac del Toro ha conseguido 2 segundos en la bonificación del kilómetro Red Bull, y con esto amplía la diferencia sobre todos sus rivales en el Giro. Esos 2 segundos son significativos para el mexicano, van a alcanzar al de la fuga y nos vamos a preparar para una llegada al sprint. Estamos entrando al circuito de la ciudad de Baidana. Perfecto, gracias a Goga, a Santi y a JJ. La fiesta del Giro de Italia en Caracol Sports. Y fue locura, algarabía por el nuevo rey de la Liga Europa. El Tottenham Hotspur se quedó con la corona frente al Manchester United. 1-0 triunfo y corona, título después de 41 años para los Spurs. La voz del defensa argentino Cuti Romero. Fue una temporada dura para nosotros en Premier. Pasaron muchas cosas puertas adentro, por ahí, demasiado lesionados, que el técnico había armado un equipo donde todos sus jugadores principales por ahí nos perdimos casi más de la mitad del torneo, yo en principal, y nada, pagamos muchas consecuencias en la Premier, pero en la Europa League hicimos un torneo fantástico, lo cerramos de la mejor manera, era una gran posibilidad que teníamos por el camino que se lo había presentado, y nada, hoy fuimos justo vencedores. La gloria de la Europa League llega a Londres. Pausa y hablamos de Durán y su nuevo gol en Arabia, de Colombia en el Sudamericano Sub-17 y de las finales en la NBA. الصعبة كنت تظهر، لكن في هذا اللقاء غير موجود يا سعد صراحة. الكرة ملعوبة عالية لأمام الراس. Con acento árabe fue su octavo gol, el de John Hader Durán, que abrió el camino de victoria del Al Nasser frente al Al-Khalej. El colombiano marcó en el triunfo 2-0 que deja con vida al conjunto de Jeddah en la pelea por un cupo a la Champions Asiática. El Al Nasser suma 67 puntos, a uno del Al-Qadisiyah, que es tercero en la tabla y tiene de momento el último cupo de este torneo continental. La pelota viaja sobre la zona donde estaba la jugadora florentina. Esperaba Cáceres, intentaba pegarle Barreiro. Otra vez para que venga desde afuera Martín. ¡Gol!
Gol que deja a Paraguay con la primera opción al título y a Colombia dependiendo de otro resultado para soñar con la corona del Sub-17. Derrota 1-0 de Colombia, que acabó con el invicto en este hexagonal final. ¿Qué sensación le quedó al técnico Carlos Paniagua? A ver, un sinsabor. ¿Por qué? Porque yo creo que es de los buenos partidos que jugaron las muchachas, nuestra selección. Un primer tiempo donde domina Colombia, donde hay una o dos acciones de gol, sobre todo la de Maura. Y bueno, y viene el segundo tiempo y al comienzo del segundo tiempo vi el equipo que no estaba muy preciso. Ahora Paraguay es líder con 8 puntos y de ganar en la fecha final este sábado ante Ecuador será campeón del sudamericano. Colombia tendrá que derrotar a Brasil y esperar un empate entre paraguayas y ecuatorianas para dar la vuelta olímpica. Los juegos este sábado con el equipo del Gol Caracol por Caracol HD2 y nuestra aplicación Ditu. He'll backpedal a three for the win, and Lo hicieron, milagro de los Pacers en Nueva York. Una remontada increíble. A 2 minutos y 39 segundos perdían por 16 puntos y lograron 6 triples. Locura. Haliburton fue el héroe para empatar el partido con un lanzamiento que forzó la prórroga. Ya en los tiempos extra, Indiana mantuvo un cerrado duelo ante los Knicks. Al final, 31 puntos, 11 asistencias y 4 rebotes de Haliburton construyeron la victoria de los Pacers, 138-135 en el Madison Square Garden, y poner la serie 1-0 en favor de Indiana en esta final de la Conferencia Este. Mañana se volverán a ver las caras en Nueva York. Con los gigantes del mejor baloncesto del mundo, cerramos la información deportiva a esta hora, 10 de la mañana, en Mañanas Blue. Uno de los temas que más he trabajado es el de la resiliencia. De hecho, mi último libro, Romperme fue solo un comienzo, es una invitación a restaurarte. No importa cuál haya sido la situación, si te doblaste o si te rompiste. Lo importante es reconstruirse. Y creo que eso se puede hacer desde el amor propio y desde la certeza de que alrededor nuestro hay gente que nos ama. Y claro, teniendo un propósito que trascienda las situaciones más inmediatas. Hoy te invito a creer en ti, a confiar en ti, a reconocer tus habilidades, tus capacidades y desde ahí trabajar con toda la fuerza para salir adelante. No lo olvides, tú siempre